Navarra cabe en poco más de 100 kilómetros de norte a sur, pero en este recorrido cambian muchas cosas. El clima, la altitud, el suelo o la luz. Y cuando cambian esas condiciones, cambia también la uva. Y cuando cambia la uva, cambia el vino. Hoy, en Ciencia al Punto, queremos entender el vino navarro de otra manera, como una respuesta. Respuesta a un territorio que cambia mucho en poco espacio. Respuesta a momentos históricos que obligaron a reinventar el viñedo. Y también respuesta a un mercado que sigue evolucionando. Bienvenidos, bienvenidas a Ciencia al Punto. Ciencia al Punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia. Queremos saber qué es lo que está pasando en el sector. ¿Cuáles son las singularidades que hacen de Navarra una región vinícola tan interesante? Queremos saber por qué se está convirtiendo en un destino enoturístico cotizado. Montserrat Navarro, bienvenida. Hola. Es profesora en Tecnología de los Alimentos de la Universidad Pública de Navarra e investigadora del Instituto ISFood en el campo de la enología. 30 años investigando. Sí, empecé aquí con mi tesis y me enganchó el vino navarro y aquí seguimos. Junto a Montserrat tenemos a Pilar García Granero. Ella es enóloga, consultora y profesora en Basque Culinary Center. Durante una década ha sido además la presidenta de la Denominación de Origen Navarra. ¿Qué está pasando en Navarra, Pilar? Están pasando muchas cosas. Un sector que ha sido siempre bastante inmovilista, un sector, parecía que un modelo de vino duraba 100 años. Esto ahora no es así. Pues nos encontramos que de año a año va cambiando. Y Navarra lo que sí ha sabido es adaptarse muy bien y ofrecer, por un lado, un patrimonio, una historia maravillosa, pero al mismo tiempo muchos jóvenes bodegueros, bodegueras, que están viendo cuáles son los movimientos y se están adaptando a ellos, haciendo una oferta absolutamente pasional. Montserrat, una realidad que no se deja simplificar. Pues no, la verdad es que Navarra tiene una diversidad muy grande en cuestión enogastronómica. Quizá no se conoce mucho y por eso, pues estamos ahora con un convenio con la Dirección General de Turismo del Gobierno de Navarra que nos va a permitir posicionar de alguna manera esa diversidad que tiene Navarra en cuanto a enogastronomía. Navarra tiene 16.000 hectáreas de viñedo, cada vez menos superficie. No sé si esos 16.000 hectáreas son muchas, son pocas. Bueno, teniendo en cuenta que ahora en España el último dato ha dicho que estamos sobre las 900.000 hectáreas, en Navarra tiene un 1,5 y además estas viñas pertenecen a diferentes denominaciones de origen. Una parte, 8.000, a la denominación de origen Navarra, pero también tenemos una serie de hectáreas de municipios que aportan sus uvas a la denominación de origen Rioja. Y no queda todo esto aquí. 2 pueblos aportan sus uvas para hacer cava. Todo este viñedo, que de por sí no es una gran masa, Castilla-La Mancha serían 440.000 hectáreas. Y nosotros estamos hablando de 16.000. 150 kilómetros de norte a sur, 150 kilómetros donde se dan la mano los Pirineos y el desierto, el clima mediterráneo y el Atlántico, con algunas zonas además de clima continental. Algo tendrán que decir todos esos contrastes, ¿no?, en esa variedad. Efectivamente. De una cerveza nunca hablamos de la cebada. Sabremos qué fermentación tiene, qué lúpulo, y sin embargo, cuando hablamos del vino, siempre vamos a hablar de la uva y del viñedo. Y le vamos a dar muchísima importancia al factor de la tierra, la geología, qué tipo de suelo tenemos, la orientación, a la climatología y al factor humano. Luego estamos hablando de un producto que tiene alma y que además refleja perfectamente usos, tradiciones, y por eso quizá nos apasiona de semejante forma. ¿Cómo se ve desde la investigación? ¿Cómo afecta esos climas, esa orografía, esos paisajes en el vino que hacemos? Afecta, porque claro, a la hora de ponerte a trabajar con un tipo de vino o con otro es muy distinto. Y luego la investigación, pues va también encaminado a apoyar a ese sector y a ver un poco qué características se pueden elevar en esos vinos tan distintos de una zona de otra, poder distinguir unos vinos de otros.
No hablamos de muchos vinos, hablamos de muchas respuestas a un mismo territorio. Así es. Sí. Otras zonas están centradas sobre todo en la producción de un tipo de vino, pero aquí en Navarra puedes encontrar todo tipo de vino. Te guste el que te guste. Para alguien que ama los vinos, es un auténtico paraíso. Un pequeño laboratorio al aire libre entre Burdeos y La Rioja. Laboratorio desde el punto de vista de que hay una innovación en el sector, de que se están haciendo cosas nuevas, se están probando distintos tipos de vinos que anteriormente igual no se elaboraban tanto, y se está empezando a asentar de forma importante las distintas variedades y esa diversidad. Entonces el vino aquí no nace de una receta, nace de una negociación constante con el lugar. Pero además del territorio hay momentos históricos que cambian el rumbo de un viñedo. Uno de los más importantes fue la llegada de la filoxera a finales del siglo XIX. Pilar, ¿qué ocurrió entonces? Las exploraciones que se hacían, los viajes comerciales, se trajo una plaga, un pequeño insecto de Estados Unidos, y este insecto lo que hizo fue arrasar con el viñedo europeo en la segunda mitad del siglo XIX. La filoxera. La filoxera. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Hubo que replantar todo el viñedo europeo. Aquello fue una labor ímproba y se vio en aquel momento que la garnacha en Navarra resistía muy bien otras enfermedades fúngicas de hongos que nos habíamos traído también del Nuevo Mundo, con lo cual fue una respuesta en una situación de emergencia. De hecho, la gran protagonista de la historia vinícola de Navarra es la garnacha. Cuando llegué aquí, hace 30 años, el primer vino que caté aquí fue garnacha. Y ha ido evolucionando los vinos de garnacha y han ido cambiando y ahí están. Y es la gran protagonista, yo creo. La garnacha es una variedad que se adapta muy bien a zonas frescas, que mantiene la frescura, que da mucha fruta, que además en Navarra la vamos a encontrar como variedad tinta y variedad blanca. Con ella se van a elaborar tintos con menos sensación de madera. Esos vinos antes que eran tremendamente criados, donde las notas del roble estaban muy presentes, quizá están perdiendo fuerza. ¿Qué busca la gente? Vinos que nos recuerden a los tomillos, los romeros, todo lo que rodea un viñedo. Vinos que tengan mucha frescura, que no sean excesivamente potentes. Y la garnacha tinta, por un lado, se adapta a hacer este tipo de tintos y rosados estupendos, pero luego tenemos otra herramienta, la garnacha blanca. Y la garnacha blanca es la gran sorpresa, y no solamente se está elaborando como vino blanco sin más, es que tenemos bodegueros jóvenes que están haciendo espumosos, método ancestral. Han echado sus raíces también otras variedades foráneas que se han adaptado bien. Pues hace 40 años Navarra era conocida por los rosados. De ahí llega un momento en que la gente pide vinos más estructurados, más potentes. Es el caso de lo que se llamaban los vinos Parker. Y entonces vienen otras variedades, Cabernet Sauvignon, Merlot, variedades de origen continental muy vinculadas a la zona de Burdeos, con la que tanta relación ha tenido Navarra, con Aquitania, pero sí que es cierto que en estos momentos conviven en Navarra estas variedades más de corte internacional con esta variedad que digamos que lleva ya 150 años siendo la primadona de Navarra, la garnacha. Están totalmente adaptadas y se mantienen también otras variedades propias, tradicionales, como Viura o Tempranillo. Efectivamente, nuestras influencias culturales son inmensas, porque tenemos desde un Camino de Santiago que nos trajo todas las formas de elaborar, de los monjes de Cluny, del Cister, pero también estamos en todo el Valle del Ebro con Aragón, La Rioja, Navarra. Es punto de choque de todas estas influencias y ahí es donde encontramos esta diversidad varietal. Las variedades son la materia prima, pero el vino aparece cuando esa uva se interpreta en la bodega. Tintos, rosados, blancos, espumosos y también vinos dulces de moscatel. Hay más. El moscatel es curioso, es un vino que por un lado es una variedad tradicional en Navarra, lleva más de 200 años referenciada, pero vamos a encontrar también vinos dentro de la figura vino de la tierra Tres Riberas. Que quieres un poquito de carbónico, que quieres que tenga un grado moderado, ¿vale? Lo que decimos, distintos vinos que nacen de decisiones distintas en un mismo territorio. Pero el vino no solo responde al clima o a la historia, también responde a quienes lo beben. El consumo cambia.
Sí, desde luego. En los últimos años el consumo ha caído mucho y sobre todo ha caído mucho en el público joven. Y entonces hay que tener en cuenta que el público joven es el público de dentro de 20 años y consumirá otro tipo de vino. Entonces, bueno, pues han tenido que adaptarse a esa situación y producir otro tipo de vinos, elaborar otro tipo de vinos que puedan captar a este público joven que nos interesa. Los gustos están cambiando, sin duda. La presión sobre el sector es muy fuerte. La presión es muy fuerte. Antes el vino no necesitaba pedir permiso para estar en una mesa. Llegaba el menú y te decían rosado o tinto. Y no había más pregunta. Hoy, sin embargo, vamos a los restaurantes y vemos que la competencia es fuerte y que entre la gente joven muchas veces optan por otro tipo de bebida. Y además de tener un consumo mayoritario de vino tinto, la gente joven se está incorporando con vinos que se tomen más fríos, con vinos que tengan más fruta, y ahí es donde los blancos y los rosados están encontrando un desarrollo tremendo. Esa es una de las grandes ventajas de Navarra. Encontramos grandes zonas vitícolas mundiales, como puede ser, por ejemplo, Burdeos, donde el 90% de los vinos son tintos, que está sufriendo una crisis importante y están intentando hacer una adaptación a marchas forzadas para buscar este nuevo tipo de cliente. Los productores se han visto obligados a pensar de otra manera. Han hecho de la necesidad de virtud. Sí, hombre, ahora se está investigando sobre todo mucho también en nuevos envases, con experiencias, con otros envases, con otras formas de elaborar que también se están estudiando, una cosa con la otra. Diferentes materiales para la crianza también. Otro aspecto importante. El consumidor está pidiendo menos grado de alcohol. Antes era muy normal que un vino tuviese 14 grados y medio, 15 grados. El cambio climático además hace que las uvas tengan más azúcar y hay un montón de experiencias para poder ofrecer en el mercado vinos entre 5 y 12 grados que a un consumidor joven le va a interesar muchísimo más. La ciencia y los viticultores más jóvenes están, por su parte, resucitando el vino de nuestros abuelos, de nuestras abuelas. Se están recuperando uvas perdidas, se está trabajando... Contarme. Veo que hay mucha gente joven que se está implicando, lo que dices tú, están recuperando nuevas variedades que se habían dejado un poco de lado, que pueden ser muy interesantes ahora elaborar nuevos vinos. Parcelas viejas, viñas que tienen 80, 100 años y que se están intentando recuperar. Pues estamos encontrando con gente que está experimentando esa vieja viticultura para traer vinos que le toquen el alma y la sensibilidad al nuevo consumidor. Una vuelta a la tradición, precisamente buscando innovación. Una vuelta a la tradición vitícola, aplicándole la innovación enológica. O sea, con las uvas de antes elabora los vinos de hoy. Exactamente, esa es la idea. Y luego es gente muy joven la que está metida en este tipo de desarrollo nuevo. Y es una herramienta muy buena contra la despoblación. Aquí el vino no es solo producto, es estrategia de desarrollo, es identidad. Hay mucha inquietud, ¿no? Y deseo de explorar nuevas posibilidades. Durante años la bodega fue un espacio cerrado, ahora se han abierto. ¿Podríamos hablar de una pequeña revolución? Sí. Antes el vino te lo pedían, ahora lo tienes que enseñar. ¿Qué es lo que están haciendo? Nuestros bodegueros, nuestros viticultores están abriendo su oferta al turista. Si solo bebemos los vinos navarros, no vamos a ningún lado. Es importante que el turista venga, disfrute, y para ello hay que hacérselo ver, porque a veces no nos ven. Y estamos aquí con muy buena variedad y muy buena calidad de vino. ¿Y esa revolución en qué radica? Esa revolución en qué radica, la gente ha abierto las bodegas. Estamos hablando en Navarra, por ejemplo, de zona como la Villa de las Musas, una bodega romana donde se elaboraba vino y se ahumaba hace 2000 años. En las excavaciones de Santa Cruz, en Eslava, donde puedes probar un vino y estar al lado de una columna romana. Eso es una maravilla. Pero tenemos también los monasterios y tenemos un castillo, como es el Castillo Lite, y la gente puede vincular turismo, enología, experiencias gastronómicas. Digamos que el vino se ha abierto a estas experiencias, digamos, 360. Hay lugares donde todo esto se ve con claridad. San Martín de Uns puede ser un buen ejemplo.
La garnacha, el trabajo en común y buenos vinos han puesto esta localidad en el mapa de muchos viajeros inquietos. Yo creo que era un pueblo que nadie conocía o conocía muy poca gente. Los navarros de la zona los conocíamos. Sí, porque sabíamos que era una zona de rosado. De rosado muy bueno, eso. Y ahora, bueno, pues empieza a hablarse y lo ha puesto en el mapa, sí, sí. Es que hace poco tuvimos una visita de Masters of Wine, los máximos prescriptores, y vinieron a San Martín de Uns. Y acaba de ser la Barcelona Wine Week, y una de las cosas que hicieron fue la cata de los vinos de San Martín de Uns, que se llenó, creo que en 24 horas estaban vendidas todas las entradas. ¿Y qué ha pasado en San Martín de Uns? ¿Qué está pasando? Tiene que haber gente con proyectos, con ideas, gente un poquito loca, ilusionada y generosa. Y tenemos 8, 10 proyectos vitivinícolas que se están desarrollando. San Martín de Uns es un pueblo pequeño, de apenas 300 habitantes. 8 bodegas. 8 bodegas. Garnacha. Garnacha. Y rosado. Rosado y método ancestral, espumosos y blancos y tintos jugosos y entusiasmo y ganas de contarlo. Bodegas abiertas que ofrecen experiencias de vente y vas a ir a las viñas en un todoterreno para ver lo que te estoy contando del paisaje. Y otros que te van a decir, y yo te voy a hacer una cata y te voy a dar unos pinchos kilómetro cero. Al final, no solamente el hacerlo, sino el contarlo, abrirse al mundo y que la gente al final diga, ¿qué está pasando? Yo tengo que ir, tengo que conocerlo. ¿Qué está pasando? Está pasando. Yo creo que la gente cada vez tiene más ganas de ir a San Martín. Su iniciativa está arrastrando además a otras comarcas. Se están haciendo propuestas originales en territorio eslava, en la Baja Montaña, con nuevos proyectos enoturísticos, catas en el Palacio Real de Olite, salas de los aromas, maridajes con platos locales. Propuestas originales y que el vino deje ser algo como raro de nuestros abuelos y pase a ser algo más lúdico, dinámico, divertido. El vino se ha convertido en una forma de recorrer el territorio. La viña no se puede deslocalizar. Está plantada en un suelo concreto, aquí, bajo una luz concreta, con una historia concreta detrás. Quizá por eso en Navarra el vino no es de un único estilo. Es una suma de decisiones. Decisiones que responden al clima, al mercado, a la tradición y al futuro. Y entender eso es entender que antes que bebida es territorio. Yo veo en esa diversidad, veo que es un plus. Pues si te apetece un vino más fácil en un momento determinado, lo centras por ahí. Si también hay vinos más de guarda, pues también puedes centrar por ahí. Decir, no, pues hay un turista que viene a beber esos vinos fáciles, pero también habrá otro turista que venga porque no, yo quiero una mesa de las tradicionales con un vino reserva de no sé cuántos años. Bueno, pues también lo tenemos. O muy importante, vinos que se está respetando mucho la parcela, el origen. Están dando vinos únicos y cuando se habla de la deslocalización, de la industria, hay una cosa que no se puede deslocalizar y es la viña. La viña la tengo, la puso mi abuelo o mi tatarabuelo. Ha habido una serie de generaciones que la han guardado y yo soy ahora quien tiene que seguir conservándola y hacer el mejor vino, la mejor expresión de esa parcela. Y eso es lo que van a descubrir también gente que tenga sensibilidad. Si miramos con atención, podríamos decir que el vino es siempre una respuesta muy concreta a un lugar muy concreto y a unas gentes muy concretas. Sí, yo tuve un profesor en Francia que decía siempre, el vino es producto, decía, de la generosidad de la tierra, de la complicidad del clima y del trabajo entusiasta del hombre. Y estos 3 factores se dan en Navarra. Efectivamente. Yo llevo aquí 30 años y reconozco que esos 3 factores que acaba de mencionar Pilar a mí me hicieron quedarme aquí y no irme de nuevo. Muy buen sitio, yo creo, para... Ciencia al Punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Directo a tu mente. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.